A ver, en cualquier empresa tarde o temprano pasa esto. Nos encontramos con deudas en el balance que llevan ahí años y años cogiendo polvo. Deudas que, seamos sinceros, sabemos que no se van a cobrar nunca. Y claro, la tentación de borrarlas de un plumazo y sanear las cuentas es muy grande. Pero, mucho cuidado, porque esa limpieza, que parece algo de lo más normal, puede esconder un coste que no habíamos previsto. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué se hace con ellas? ¿Se eliminan sin más? ¿Se dejan ahí para siempre? Pues la respuesta, como casi siempre en estos temas, no es tan simple como parece. Porque en el mundo de la contabilidad y los impuestos, cada movimiento, por pequeño que sea, tiene sus consecuencias. Y aquí es donde está el meollo del asunto. Lo que parece una tarea administrativa o un simple apunte para limpiar puede acabar activando una obligación con Hacienda que nadie se esperaba. Y de repente pasamos de tener una deuda olvidada a tener una factura de impuestos bien real. Así que venga, vamos a meternos de lleno para entender cómo funciona esto y sobre todo cómo evitar caer en la trampa. Para entender bien este lío, lo primero y más importante es saber que no estamos jugando con un solo reloj, sino con dos. Hay dos plazos, dos cuentas atrás distintas, que corren a la vez y que van a determinar si al final pagamos impuestos o no. Es fundamental, de verdad, conocer cómo funciona cada uno, porque un error con los tiempos nos puede salir muy pero que muy caro. Fijaos bien en la diferencia, que es clave. Por un lado, tenemos la prescripción civil. ¿Qué significa esto? Pues que pasados 5 años, el acreedor ya no puede ir a un juzgado a reclamar el pago. La deuda, a efectos prácticos, digamos que muere legalmente. Y por otro lado está la prescripción fiscal. Hacienda tiene 4 años para reclamar el impuesto sobre cualquier ingreso. Y cancelar una deuda, como vamos a ver ahora, Hacienda lo puede considerar un ingreso para la empresa. Vamos a ponerlo todavía más claro. El reloj civil, el de los 5 años, empieza a contar desde que la deuda se puede reclamar. Cuando llega a cero, se acabó, adiós a la obligación de pago. Pero ojo, y aquí viene lo importante, el reloj fiscal, el de los 4 años, empieza a contar desde el momento en que esa muerte de la deuda se considera un ingreso para la empresa. No arrancan a la vez desde el mismo punto. Y esa es toda la clave del asunto. Bueno, con estas reglas ya sobre la mesa, vamos a ver cómo una misma situación puede acabar de dos formas totalmente opuestas. Y todo depende de una única cosa, de tener paciencia y de saber cuál es el momento exacto para actuar. Vamos a ver la diferencia entre la decisión impulsiva y la decisión estratégica. Este es el camino que suelen tomar las prisas. Imagina la situación. Pasan 5 años, la deuda prescribe civilmente. Genial. La empresa corre a su contabilidad, la da de baja y, claro, la pasa a ingresos. Pero, ¿qué ocurre? Pues que al hacerlo está declarando un beneficio en un ejercicio que fiscalmente todavía no ha prescrito. Hacienda lo ve y, lógicamente, dice, de este beneficio yo quiero mi parte. Y este es el final de la historia impaciente. Lo que era una simple operación de saneamiento del balance, de repente se convierte en un gasto real y contante y sonante. Hay que pagar el impuesto sobre sociedades por un ingreso que en realidad nunca ha sido dinero en la caja. Todo por un error de timing, un error que cuesta dinero. Pero, ¿y si elegimos otro camino? Vamos a ver ahora la segunda parte de esta historia. Aquí es donde la paciencia y el conocimiento de los plazos lo cambian absolutamente todo. Venga, pasemos a la vía estratégica. Aquí la jugada es completamente diferente. La deuda prescribe a los 5 años. Vale. En ese momento, fiscalmente, ya se considera que ha habido un ingreso para la empresa. Pero la empresa no hace nada en su contabilidad. No toca nada. Simplemente espera. Espera a que pasen otros 4 años más, y solo entonces, cuando el derecho de Hacienda a reclamar el impuesto por ese ingreso ya ha caducado, es cuando se cancela la deuda en los libros. Esta cronología lo deja clarísimo, ¿verdad? En el año 0 se crea la deuda. En el año 5 prescribe. Justo en ese momento nace la obligación teórica de declararla como ingreso. Pero la palabra clave es teórica. Esa obligación vive dentro de un plazo de prescripción fiscal de 4 años. Si esperamos hasta el año 9, ese plazo se agota. Y a partir de ahí, ya sea en el año 10 o después, se puede limpiar el balance con total tranquilidad. El ingreso se registra contablemente, sí, pero ya no hay que incluirlo en la base imponible del impuesto. Cero coste. Y ahora, mucho cuidado porque entramos en un terreno todavía más delicado, donde la importancia de los plazos es, si cabe, más crítica todavía. Hablemos de esas deudas que a veces aparecen en los libros, pero que nunca fueron reales. Las deudas ficticias. Aquí el riesgo ya no es solo pagar un impuesto, es enfrentarse a una presunción legal que es muy seria. Esta frase no es una opinión, está sacada directamente de la normativa fiscal y es una advertencia en toda regla. La ley no se anda con rodeos. Si en la contabilidad hay una deuda que no es real, Hacienda da por hecho, presume automáticamente, que detrás de eso hay una renta oculta, dinero que no se ha declarado. Y es una presunción que juega totalmente en contra de la empresa.
¿Y qué hace Hacienda cuando se topa con una de estas deudas ficticias? Pues activa lo que se llama la imputación fiscal. O sea, no pregunta ni debate, simplemente coge el importe de esa deuda fantasma y lo asigna como un ingreso no declarado en el año más antiguo que todavía pueda inspeccionar. Y de ahí, claro, sale una liquidación de impuestos, con sus intereses y sus posibles sanciones. Pero por suerte hay una forma de defenderse. Hay un escudo. Y lo más curioso es que el escudo es la propia contabilidad. Si se puede demostrar a través de los libros de contabilidad oficiales y legalizados que esa deuda ficticia se registró en un ejercicio que ya ha prescrito fiscalmente, pues la presunción de Hacienda se cae. Y lo más importante de todo, la ley considera que los libros son prueba suficiente. No hace falta buscar facturas, ni contratos, ni nada externo. El propio registro es la defensa. Y con esto llegamos a la conclusión. Si tuviéramos que resumir todo este análisis, tanto para las deudas reales como para las ficticias, en una sola idea, en una regla de oro, sería esta. Todo se reduce al poder del timing, de saber elegir el momento perfecto para actuar. Esa es la gran lección. No se trata de no sanear los balances. Por supuesto que hay que hacerlo. Se trata de hacerlo de forma inteligente. La paciencia estratégica, el saber esperar a que los dos relojes, el civil y el fiscal, hayan agotado su tiempo, es lo que convierte una posible factura de impuestos en una operación a coste cero. Y con esto terminamos. La pregunta final queda ahí, en el aire, como una invitación a la reflexión para cualquier empresa. ¿Están esos balances listos para una limpieza que sea de verdad fiscalmente eficiente? Porque revisar esas deudas olvidadas no es solo una cuestión de orden contable, es una oportunidad de planificación fiscal y es una oportunidad que, ahora que conocemos las reglas, se puede aprovechar al máximo.